Buenos días, bienvenidos a la cátedra abierta en homenaje a Roberto Bolaño. Hoy día tenemos con nosotros a un invitado desde Ecuador, su nombre es Javier Izquierdo, él es cineasta, nació en el año 77, es guionista, es director. Como guionista es conocido por algunas películas como Instantes de Campaña del año 2015, Augusto San Miguel ha muerto ayer, el año 2003. Él estudió cine en Roma, Barcelona, Madrid. El 2016 estrenó un largometraje, Un secreto en la caja, que es justamente la película que lo trae aquí a la cátedra, y es sobre el escritor Marcelo Chiriboga, un personaje de ficción creado por José Donoso. Esta película se ha convertido en una cinta de culto, ha ganado el premio Mondo Latino en el Festival de Cine Latinoamericano de Trieste, el premio a Mejor Película Latinoamericana en el Festival de Cinemateca de Montevideo y el premio al Director Latinoamericano en Bafisi, en Buenos Aires, entre otros galardones. Y como es costumbre, nosotros le pedimos a un escritor de la casa que haga la presentación. En este caso tenemos el honor de tener con nosotros a Alberto Fuguet. Ustedes lo conocen, es escritor, es cineasta y también periodista. Ha publicado, entre otros libros, Sobredosis, Mala Onda, Tinta Roja, Por favor rebobinar, Las películas de mi vida, cortos, Missing, una investigación, Aeropuertos, Cinépata, una bitácora, Tránsitos, una cartografía, Todo no es suficiente, la corta, intensa y sobreexpuesta vida de Gustavo Escanlar, No ficción y Sudor. Y justamente en ese libro Sudor es donde aparece este personaje ficticio Chiriboga. Dejo con ustedes entonces a Alberto Fuguet. Muchas gracias. No, feliz de estar acá con Javier. Javier, ¿le costó estar encendido? ¿Rodrigo? Sí. Sí. Ya. Nada, bienvenido, casi no llega, le tocó un viaje agitado, así que ya está con nosotros. Es buenísimo ver el público, buenísimo hoy ver la tercera también, que Chiriboga ya le está ganando titulares a escritores que quizás a lo mejor deben aparecer hoy lanzando un libro ellos esta semana, y Chiriboga está acaparando titulares. Así que básicamente se está logrando lo que los chiriboguistas estamos de alguna manera, en donde está nuestra decana, como parte de este fetiche, como de tratar de hecho ahí estábamos hablando en el café, que gana ya de pronto, de aquí a 2 años más, lograr que más gente escriba sobre Chiriboga y que Chiriboga pronto tenga su propio libro, ¿no? Para que así muchos de nosotros podríamos tenerlo en la letra Che, un libro de Chiriboga. Empecemos a saludar yo conocí a Javier en Quito, pero ya había escuchado, como tu película, además tu documental, o ahí vamos a ir viendo si es un documental o no, si es una película o no, era difícil de ver. Cuando me dijeron que justo tú me ibas a presentar y íbamos a conversar juntos en Quito, quedé extremadamente fascinado y te escribí de inmediato como diciendo, tú eres el de la película de Chiriboga, y si la puedo ver, y tú me mandaste el link con la clave en Vimeo para poder verlo. Ya que estamos en la cátedra Bolaño, ¿no, Javier? Primero partamos como un saludo a Bolaño, porque realmente hoy va a ser más una cátedra Donoso, ¿o no? Yo creo que a Bolaño le encantaría todo esto, ¿no? ¿Qué crees tú? Porque a Bolaño le gustaba inventar escritores, tenía como desde luego la historia de la literatura nazi en América sería un libro muy, muy en la onda de la idea de crear un escritor y de hacerle una biografía y tasarlo y ponerlo, sus carreras. Hay algo fascinante en inventar un escritor y sin tener que escribir toda la obra. Claro, sí. Bueno, en primer lugar, sí, para mí es un honor estar aquí justamente en la cátedra de uno de los escritores que más he leído y admirado. Efectivamente, se podría decir, hay una influencia bolañana en este interés por inventar personajes, ¿no? Bueno, en el caso de Chiriboga, de alguna forma estaba inventado, pero estaba todo por decirse sobre él, porque no había esa es la ventaja un poco, ¿no?
Donoso lo menciona en un par de obras, Fuentes también, pero no dan tampoco demasiados detalles sobre su vida, sobre su obra. Entonces, sobre su bibliografía incluso. sobre su bibliografía, incluso que era una de las partes que a mí más me interesaba, ¿no? ¿De qué trataban? ¿De qué escribió? ¿De qué escribió? ¿De qué trataban las novelas de Chiriboga? ¿Cómo hubiera sido la gran novela ecuatoriana del boom? Era una de mis preguntas claves. Bueno, por si no todo el mundo entiende, mejor partamos desde el cero, desde Wikipedia. ¿Quién es Marcelo Chiriboga y por qué está diciendo esas tremendas cosas sobre nosotros? Marcelo Chiriboga, ¿quién sería? ¿Quién es? O partamos inventando eso, o aclarándolo, porque ya explicar eso ya es fascinante. Bueno, creo que es imposible decir Marcelo Chiriboga es esto o es lo otro. Hay varios Marcelo Chiribogas, como vamos a ver. En mi película se explora un poco la vida y la obra de uno de esos Marcelos Chiribogas posibles, ¿no? Aunque yo creo que ya es el Chiriboga, uno de los Chiriboga claves, porque te lo ganaste, ya es difícil competir con el tuyo. Bueno, por masa crítica, ¿no? Tiene cara, voz. Sí, a mí lo que me encanta de Chiriboga es justamente eso, ¿no? Que haya suscitado tantas versiones, hay como mencionábamos antes y en el recorrido que está afuera, que es muy interesante que han hecho aquí en la universidad. Que vale la pena revisarlo y reírse. Se ve, digamos, las varias versiones que han habido de Chiriboga, que era básicamente eso, ¿no? Un personaje un personaje más que en busca de un autor, en busca de una biografía, para mí. Era un personaje en busca de una biografía y de una obra. Entonces, fue un trabajo largo con mi hermano, que es escritor. ¿Fan de Chiriboga? Fan de Chiriboga también, obviamente, chiriboguiano también. Entonces fue un trabajo largo con él, definir esta versión de Chiriboga, ¿no? La que van a ver ahora y que tiene mucho que ver con eventos reales, con hechos históricos del Ecuador, sí, que es como el esqueleto de la película. Sí. Para entrar un poco antes de la película, básicamente yo creo que quiero dejar aún más claro quién es Chiriboga. Básicamente Chiriboga, yo creo que mi impresión, de hecho, el mito ya es tal que yo estoy seguro que yo había leído una entrevista que nunca leí. ¿Ah? Y yo le decía a la Cecilia, pero ¿por qué no pusiste la entrevista? Ese texto te equivocaste, falta una pieza clave en la exposición. Y claro, lo que pasa es que esa pieza clave no existe, entonces yo nunca la leí. Pero básicamente se dice que en una fiesta, y todavía no está claro si está escrito, yo ayer revisé Historia Personal del Boom, que es un libro muy excéntrico y muy freak, y muy wannabe, como le digo yo, donde Donoso en el año 72 escribe sobre el boom cuando el boom todavía estaba lejos por yo creo que concretarse, todavía faltaban obras claves del boom, y él también se une. Y hay uno de los temas que Donoso deja muy claro, son tres. Uno, que el boom, la gente que ataca al boom es por resentimiento y envidia. O sea, toda persona que niega el boom están hablando de la República del Odio. ¿Ya? Y mi impresión es que el libro está muy inspirado como en Lafourcade y en Chile. O sea, como que la idea que toda la gente de mala leche que hay en Chile, que cree que Donoso no pertenece al boom, es gente que está hablando del odio. Y por lo tanto, cuando algo provoca odio, es una manera clave de explicar que sí existe, porque uno no puede odiar algo que no existe. O sea, el odio como creación. Después Donoso deja muy claro al principio de Historia Personal del Boom, que en su época, aquí hay una especie de contradicción con el invento, para mi gusto, de Chiriboga, que efectivamente, antiguamente, pre-1960, cada país era su propio universo. De hecho, Donoso decía, todavía en Chile, como en todos los países latinoamericanos, probablemente existía todo el mundo. Todo el mundo significa que era un grupo de gente, que todo el mundo se conocía, todo el mundo sabía quién eran los hijos, todo el mundo sabía a qué colegio habían ido y todo el mundo se habían leído entre ellos. Y se escribía libros para
para el propio país o para el propio grupo. O sea, los chilenos escribían para Chile, los argentinos para los argentinos, y las editoriales importantes que habían en México, en Barcelona y en Buenos Aires publicaban más bien autores internacionales. Que era eso, ¿ah? Entonces no existía la idea de literatura latinoamericana, y que supuestamente esto se había roto con la aparición de Cien años de soledad, la ciudad de los perros, etc. Lo que es totalmente cierto, pero Donoso, ahí es donde se equivoca, creo yo, ahí podemos pelear después a la hora del almuerzo, Cecilia, decana, que igual sentían que para que el boom resultara tenía que haber uno por país. O sea, como que si bien estamos hablando de literatura latinoamericana, estaría bueno que hubiese uno por país, de todos los países, y no 8 de Argentina, y sobre todo, esta es mi teoría, no más de uno de Chile, o 1,5, que sería yo, Donoso, más Jorge Edwards, que todo el mundo sabe que no es un escritor de la categoría mía, y que escribe más como no ficción crónica, que yo considero que fue algo muy genial que hizo Edwards, pero que obviamente en esa época la no ficción o la crónica no era lo mismo que escribir novelas. Por lo tanto, para probar esta teoría faltaban países, y de hecho aquí sale claramente como diciendo que el mundo argentino, cultural, el mundo mexicano, no es lo mismo que el mundo cultural, ahí sale, ecuatoriano y el mundo paraguayo, y nombra a otros países que supuestamente serían menores para Donoso. Y de ahí surge la idea que para que el boom realmente triunfe a nivel internacional tenía que haber un representante de todos los países. Y había un país que era clave. Yo no sé por qué, porque Venezuela es mi impresión que no tiene, y no apostaron por Venezuela, pero apostaron por Ecuador, y ahí sería este personaje de Marcelo Chiriboga. Primera pregunta, Chiriboga es un buen nombre, es un nombre que es ecuatoriano, de inmediatamente remite a un apellido, ¿alguien intuye que es ecuatoriano o está mal? No, es un apellido muy, muy frecuente en el Ecuador. De hecho, yo nunca lo he escuchado fuera de ese contexto, así que en ese sentido Donoso hizo un buen trabajo de investigación. Incluso, alguna vez me llamaron, alguien me llamó, a raíz de la película recibí una llamada o un correo electrónico de alguien que aseguraba además haber estado en una cena con Donoso, creo que en Washington, donde él estaba averiguando con algunas personas ecuatorianas que estaban en esa cena, averiguando justamente sobre nombres típicamente como santelices. Entonces ahí surgió lo de Chiriboga. Es un apellido muy, muy frecuente. Hasta hace poco el director de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, que ahora está preso, me parece, se llama Luis Chiriboga, por dar un ejemplo, ¿no? Es un apellido, se dice que es de origen vasco, Iriboga sería como la pronunciación. Claro. Pero en estudios posteriores hay incluso la teoría de que es un apellido de origen quichua, ¿no? Indígena, y por eso también su sonoridad, ¿no? O sea, estaría perfecto. Estaría perfecto, como, sí. Como el volcán suena, Chimborazo, además, sí. claro, además suena un poco a chiste, ¿no? Chiriboga tiene esa parte de cómica. En el Ecuador, por ejemplo, cuando no tienes dinero, dices estoy chiro, ¿no? Entonces es una palabra que también se puede vincular con eso, y no, en ese sentido está perfecto el nombre, digamos. ¿Tú estás de acuerdo que tú crees que Donoso sentía que faltaba y de hecho en la película, después vamos a ir llegando a la película, pero como que Chiriboga era el equivalente un poco a las Misses, ¿no? Miss Chile, y en el fondo en el concurso solo puede haber una Miss por país. Claro, sí, siempre ha habido esa visión un poco hasta casi como de selección de fútbol barrial, ¿no? Bueno, y en el caso, y si es verdad que Fuentes fue uno de los inventores, claramente tenía que haber un mexicano, y donde sí, efectivamente, por haber habido al menos 4 mexicanos, Fuentes terminó ganando la selección mexicana. Sí, yo creo que todo este tipo de ideas, de agrupaciones y por países y todo eso es un poco absurdo, ¿no? Lo que sí te puedo decir, y claro, hay gente, es también un poco, no sé hasta qué punto es un azar que surja un tipo como García Márquez o de pronto no, en el Caribe colombiano y no en el Caribe venezolano, ¿me entiendes? Claro, exacto.
Que no son tan Entonces, distintos. hablar de ese tipo casi como de selecciones futbolísticas, literarias, me parece un poco absurdo, ¿no? Pero lo que sí te puedo decir es que, y es algo que me interesaba mucho en este proyecto, es que también en la investigación sobre los escritores, porque yo para este proyecto leí mucho, obviamente, a los escritores Ecuatorianos. importantes del boom, no, más bien ya. a los del boom. Los leí los leí mucho más de lo que los había leído cuando los leí en la adolescencia y en esa época. Y me di cuenta, lo que sí me di cuenta, que de alguna forma u otra la mayoría de ellos sí hacían una especie de reelaboración de la historia de sus países, lo Sin cual me duda. interesó mucho para el proyecto de Chiriboga porque, como les decía hace un rato, ¿no? Una de las preguntas claves para mí era de qué hubiera tratado la gran novela histórica, la gran novela ecuatoriana del boom, y un poco a través del tema histórico pude contestar esa pregunta, ¿no? Y hacer que Chiriboga también, como casi todos los escritores de esa época, reelaborara de alguna forma temas nacionales. A continuar un poco con el ADN de Chiriboga. Chiriboga realmente aparece, a pesar de que Fuentes dice que es parte del inventor, y aparece realmente solo en cameos, en 2 libros y realmente en uno. Aquí está arriba en libros de Fuentes, donde realmente es un personaje, es mucho más que un personaje, es una especie de mito de hermano gemelo oscuro, de doppelganger, de personaje también en El Jardín del Lago, que es una novela, algunos dicen que es una novela no tan donosiana de Donoso. Es un libro que claramente... Cuéntanos de qué va un poco, para los que no lo han leído, El Jardín del Lago de Donoso, donde hace su debut Chiriboga. ¿Y cómo sientes tú que aparece Chiriboga? A ver, sí, la Cuenta un poco. novela de Donoso, me parece que es de los 80, ¿no? El Jardín 81, sí. de al lado, donde hace su primera aparición Chiriboga. En realidad es la historia de el personaje principal, si mal no recuerdo, es un escritor chileno que vive en Madrid y que intenta publicar desesperadamente y no le están saliendo muy bien las cosas. Es mi impresión de ese personaje. Claro, su agente, en vez de llamarse Carmen Balcells, es una gorda catalana que se llama Núria Monclús, que le exige escribir una novela contra Pinochet, o sea, sobre el golpe, y él se niega. Sí, y entonces siempre es una especie de cosa que le persigue a este tipo, es el recuerdo que yo tengo, ¿no? Siempre que prende la televisión, o que escucha la radio, o que sale a la calle, lo ve pasar o ser entrevistado o a dar declaraciones a Marcelo Chiriboga. Marcelo Chiriboga según esta novela, es un personaje, un escritor súper mediático, ¿no? Que está en todos los medios y no deja de hablar en todas estas vitrinas hasta por los codos, ¿no? Y es un poco un... Pre-Instagram incluso. Sí, o sea, Donoso lo que hace ahí un poco es, me imagino que toma a varios escritores reales del boom y les mete una especie de licuadora y sale Donoso, ¿no? Es un poco el arquetipo de este escritor cosmopolita, que viaja por el mundo opinando sobre todo, un poco pesado a ratos también, ¿no? Entonces, para el protagonista de la novela, para el personaje central, que no me acuerdo cómo se llama en este momento. ¿Cómo? Julio Méndez. Julio Méndez es, de alguna forma, el oscuro objeto del deseo, ¿no? Él quiere ser como él. Él quisiera ser como Chiriboga, pero... Claro, es seguro de sí mismo. Pero exacto. Pero no es su caso. Entonces, en esa primera novela, Chiriboga funciona como esto, ¿no? Como Claro, una especie como de Vargas Llosa y Fuentes en ácido. Sí, y una especie de símbolo de todo lo que el personaje central no es o no puede alcanzar. Pero no llega a ser un personaje de carne y hueso como en El Jardín donde van a morir los elefantes, donde está mucho más... Es un personaje real. En esta primera novela, Marcelo Chiriboga es una aparición, un hombre que claro, cada y cierto tiempo aparece, como ¿no? si se filmara, estaría en carteles, estaría en el metro, está en todas partes. Exacto, pero ya en la segunda novela, que es posterior, creo que es de los 90. Que es una de las últimas de Donoso, donde van a morir los elefantes, que ocurre en Iowa.
que transcurre en Iowa, en un campus universitario. Ahí sí, Chiriboga es un personaje, se podría decir, de carne y hueso, ¿no? Porque está mucho más, lo vemos, lo escuchamos, está ahí, es parte un poco de la fauna de esta universidad y está además muriéndose, son sus últimos años, está en franca decadencia, entonces el tipo es como su despedida del mundo literario. De hecho, al final de la novela aparece el obituario de Chiriboga. Y bueno, ahí un poco volviendo a hablar de mi película, claro, yo, por ejemplo, con ese obituario, yo digamos, no tomo tan en cuenta la información que sale en ese obituario. Claro, no le hiciste caso. ¿Y cómo? No le hiciste 100% caso exacto. al mundo donosiano. Exacto, porque ya había comenzado a crear mi Chiriboga y se contradecía un poco con esa muerte que se plantea en ese libro, ¿no? Yo quería que no muriera en Iowa con los elefantes. Yo quería que tenga un final un poco diferente. Entonces, a ver, un segundo. Para terminar los elefantes, digamos, y terminar a Donoso y ya entrar directamente al Chiriboga de Javier y a la película, hay que contar que efectivamente Donoso conoció mucho a Iowa, quiso mucho a Iowa, dejó su papel en Iowa, fue profesor en Iowa y después, más o menos, cuando él fue a Iowa ya de escritor viejo, por así decirlo, consagrado, ahí es donde se le ocurrió la idea de Chiriboga y es muy divertido porque en la novela él es un profesor que considera que Chiriboga de alguna manera es tratado como a él le gustaría que lo trataran. A él le parece injusto que Chiriboga es tratado como una estrella. A pesar de que por otro lado tampoco es tan estrella porque realmente Chiriboga está ahí como un elefante que va a morir y que tampoco es la estrella del campo, más bien está sí, bueno, de capa caída, ¿no? Igual estas novelas las leí hace muchos años. Ustedes saben que para hacer una película los procesos son largos. Esta película tomó como 5 o 6 años. No la tengo tan fresca en la memoria la novela, pero mi sentimiento es que en la segunda novela el personaje central, nuevamente un académico chileno, Rojas me parece que es el apellido, ¿no? En la segunda novela de este personaje, es mucho más benevolente con Chiriboga, porque Chiriboga ya está muriéndose, está mal, es un poco, es diferente el tratamiento que se le da a Chiriboga que en la primera novela, donde es lo que decíamos, ¿no? Este oscuro objeto de envidia y todo esto. En la segunda novela, Chiriboga ya está en decadencia. Y el boom no la protegió de nada al final. Exactamente, da más bien, justamente da la imagen de una persona súper frágil, ¿no? Casi sin familia, recluido en esta universidad gringa donde no quiere morir, ¿no? Más bien, yo diría que en esta segunda novela, Chiriboga es un poco un trasunto del mismo, podría ser, ¿no? Del mismo Donoso, que a esa época, como tú acabas de mencionar, vivía y trabajaba allá, ¿no? No sé, se podría especular muchas cosas alrededor de estas obras. Esos son los recuerdos que yo tengo de ellas, que como te digo, fueron puntos de partida muy necesarios y muy consultados en su momento. Y después se dejó. Pero después, digamos, Chiriboga, o al menos mi Chiriboga, se fue por otros lados y comenzó a hacer otras cosas también, ¿no? Entonces, partamos ahora con la película. ¿Cómo supiste de Chiriboga? ¿Fue leyendo un libro de Donoso? ¿Fue un mito urbano en Quito? Porque no me puedes decir que te encontraste con un libro de Chiriboga, digamos, en la librería. ¿Cómo se te ocurrió? Primero, ¿cómo llegaste a Chiriboga? ¿Cómo supiste de Chiriboga? ¿Y cómo vamos armando la película? Fue justamente leyendo. Yo vivía en Barcelona en esa época y estaba leyendo cosas y leí. ¿Estás leyendo cosas para qué? ¿Para otra cosa o...? Sí, yo en realidad, a ver, yo vengo del documental, entonces estaba en esa época, me acuerdo que estaba buscando un tema para un documental. Yo hice una primera película documental que también tiene que ver con un personaje artístico, ¿no?
en este caso el primer cineasta de mi país, que era un personaje real, pero que parecía inventado porque no se sabía nada del tipo, por el hecho sobre todo de que sus películas se habían perdido, había la leyenda de que el tipo había pedido ser enterrado con ellas, en fin, entonces era un personaje casi de leyenda, del que se sabía muy poco, y a través de mi documental fui esclareciendo algunas cosas y construyendo esta especie de relato biográfico de artista, que es un formato que siempre me ha interesado. Entonces, en esa época, en Barcelona, yo estaba buscando un tema, un personaje para hacer un documental, ¿no? Estaba buscando un artista, casi siempre en estos casos uno trata de trabajar con lo que tiene a mano, ¿no? Estaba tratando de ubicar un artista ecuatoriano que haya pasado parte de su vida en Europa y un poco seguir las huellas y rastrear sus trabajos y cosas así, ¿no? Siguiendo un poco la línea de mi primer trabajo. Perfecto. Pero no encontré ese personaje ¿Por qué no lo encontraste? con tanta facilidad. ¿No existe el equivalente a Chiriboga? Esa es una pregunta que me gustaría hacer. El equivalente de alguien del boom, no, claramente. No hubo en esos años un escritor de proyección internacional como los escritores del boom. No existió en esos años. Hay algunos que estuvieron por ahí, pero no llegan a ser tan mediáticos como los que conocemos. Hubo algunos escritores, pero ninguno me llegó a... Eso, no hubo ninguno que quedó en la final. Más allá de fama o de su obra. Porque pueden haber incluso escritores desconocidos, Sí, porque te apasionantes, ¿no? Como era el caso, por ejemplo, del cineasta este, que a mí nadie sabía nada de él, pero a mí me parecía fascinante su historia y todo esto. No encontré un personaje tan con ese espesor. Sí, tan palpable, ¿no? Y al mismo tiempo tenía ganas de incursionar en la ficción. Entonces, cuando yo leo El jardín de al lado en Barcelona, es como que todo calza, ¿no? Es un buen lugar para leerlo, además, porque todo ocurre en España, en Sitges, en Madrid. Claro, sí. claro. ¿Y cómo llegaste al libro? ¿Fue pura casualidad o alguien te dijo, lee este? O invéntame. Como siempre, los libros llegan a uno en el momento adecuado. Probablemente yo en esa época era usuario de la biblioteca de Cataluña me imagino que lo agarré allí. Y claro, apareció la figura de Chiriboga y dije, y obviamente sabía que se trataba de un personaje literario, ¿no? Pero también en ese momento lo que me pasó, y eso fue interesante, esto le contaba a un chico que me escribió estos días para hacerme unas preguntas y tal. Claro, sabía que era un personaje de ficción, pero quise creer que pudiera haber sido un personaje real, ¿no? Y creo que también es lo que pasa con mucha gente que ve la peli. En fin, el tema es que todo en ese momento cuajó, calzó, porque yo estaba buscando un tema para una película, quería hacer algo más de ficción, pero a la vez venía más del documental, me sentía más cómodo con el formato documental que había hecho, ficción no había hecho, pero me interesaba mucho y estaba escribiendo algunos proyectos en ese sentido. Entonces fue clarísimo, ¿no? Chiriboga se presta para hacer un falso documental. Qué pena spoilearles a todos, pero creo que es muy tarde. Y se prestaba para todo esto. Entonces fue inmediato, ¿no? La noción de que se podía hacer algo muy interesante a nivel cinematográfico con este tema. Para seguir con la idea del Chiriboga verdadero, ¿existe alguien como que quedó en la lista, como en el segundo lugar? ¿O hay alguien lo más parecido a Chiriboga en Ecuador, donde a lo mejor Donoso conoció a alguien, o no hay nadie parecido? Bueno, uno podría decir que fulano de tal es el Chiriboga. Hay un par de escritores ecuatorianos que en algún momento sugirieron que ellos eran ¿sí? Ya. Chiriboga, ¿no? Así que fueron la inspiración. Que fueron la inspiración de Chiriboga, sobre todo un poeta muy conocido en su momento, que se llama Jorge Enrique Adum, que vivió muchos años en París y un poco toda la trayectoria
existencial de los escritores del boom, que además es muy similar, Muy ¿no? similar, sí. En esta película también se recrea un poco esos periplos, ¿no? Casi Calcados. arquetípicos sí, sí. de los escritores de esa época. Entonces uno de estos escritores, Jorge Enrique Adum, más conocido como poeta, aunque también escribió novelas, quería un poco atribuirse como ser la inspiración de este personaje, pero no creo que haya sido muy real. Él aparece en esta película cuando en algún momento niega la existencia, a través de una editorial, niega la existencia de Chiriboga y se le menciona en la película. Pero no una... Mucha gente, obviamente, la noción de Chiriboga existía en los círculos literarios del país por muchos años y se sabía de esto. Mucha gente lo consideraba, lo cual a mí sí me pareció un absurdo, mucha gente lo consideraba una broma. Ya, porque tú una vez que tú empiezas a investigar, entras al mundo literario ecuatoriano. Sí, Y ahí de alguna existía. forma. Claro, existía la noción de Chiriboga, existía la noción de que Donoso había inventado este personaje ecuatoriano, ¿no? ¿Y qué les parecía? Exitosísimo y tal. A mucha gente digamos, de la vieja guardia de los mundillos literarios de ese entonces, les parecía una broma de pésimo gusto, ¿no? Se sentían ofendidos de que Donoso haya inventado a este escritor ecuatoriano cuando hay escritores reales y talentosos como tal y cual, ¿no? Entonces, hasta ahora, cuando salió el documental, mucha gente también, bueno, no mucha gente, pero hubo personas que escribieron en este sentido, ¿no? ¿Cómo es posible que esta broma se repita, ¿no? Cuando en el Ecuador hay escritores reales? ¿Y por qué no hacen documentales sobre ellos? ¿Por qué no hacen Claro. documentales sobre estos escritores, ¿no? Entonces, Chiriboga sí ha sido una figura incómoda en los círculos literarios Por eso está buenísimo ecuatorianos. para Pero- todos. Sí, Y pero para a mí, Donoso, sí. claro. A mí siempre me interesaba más bien porque claro, estas versiones que te describo de alguna forma están atravesados por temas de nacionalismos literarios y cosas así que a mí me parecen absurdas, ¿no? Y se pierde de vista el lado de la broma y en este caso las posibilidades de una broma, ¿no? Y en este caso incluso las posibilidades de sumarse a una broma o a un juego así. Y en realidad, hablando de juego y todo eso, pienso en el género, ¿no? En el género al cual pertenece la película ¿Cuál sería? ¿Sería mockumentary, como dicen los americanos? ¿Documental falso? ¿Tú crees que el documental falso es un poco en broma? ¿Es un homenaje? ¿Es una ironía? Bueno, Yo he visto uno que se llama This is Spinal Tap, que es uno de los Claro, más un conocidos. clásico, sí, A lo mejor sí, podríamos sí. explicar a los que no han visto. Spinal Tap es un gran documental sobre una banda de rock, ¿no? Sí, en realidad es un género apasionante, como se lo quiera llamar, ¿no? El falso documental, mockumentary, como dicen en Estados Unidos, últimamente en español se le llama, he escuchado, mofumental, o Eso no también lo había escuchado ya. burla mental, son nuevos nombres que están surgiendo, pero como van a ver es un género apasionante que justamente está en los límites de todo, ¿no? Y que cumple ciertos rigores del documental clásico, o sea, que son entrevistas, recrear, usar material antiguo, found footage, ¿no? Documentos históricos, o sea, no es cualquier cosa hacer un documental falso, sigue como las leyes estéticas y éticas de un documental. Exactamente. De alguna forma es una ficción que tiene apariencia de documental, ¿no? Y sí, y sobre todo en Latinoamérica es un género que se ha explorado muy poco. Es un género más anglo, se podría decir, ¿no? Hay muchos falsos mockumentaries, bueno, de hecho nacen ahí entre Estados Unidos e Inglaterra, por ejemplo, ¿no? Películas como la que tú mencionaste, o otros clásicos como Selig, de Woody Allen. Sí, que es notable. Sí, Forgotten ¿verdad? Silver, una de las primeras películas de Peter Jackson.
que también es un falso documental sobre un supuesto pionero de cine neozelandés, que de hecho se parece mucho a mi primera película. Hay aunque en este hay caso algo es de también de Ecuador. fantasía en un mockumentary, ¿no? Como de que me hubiera gustado que hubiera existido alguien así, una banda de rock así, un cineasta neozelandés así, un escritor ecuatoriano así, ¿no? O bueno, incluso en Sí. Selig ojalá ahora vi un personaje tan raro como Selig para entender el siglo XX. Yo creo que se juega un poco con esas nociones y de hecho lo que queríamos hacer con Un secreto en la caja en el Ecuador era un poco replicar la experiencia esta que te cuento de Peter Jackson en Nueva Zelanda con Forgotten Silver, que es un falso documental sobre un supuesto pionero neozelandés que se adelanta a un montón de descubrimientos del cine mudo y sonoro y hace unas películas increíbles que se pierden y ellos están tratando de encontrar. Entonces, claro, cuando esa peli fue emitida en televisión me parece que fue en los 90, la gente en Nueva Zelanda Quedó fascinado. quedó fascinada y querían, y cuando supieron, digamos, que este tipo nunca había existido, hubo muchos reclamos y cosas, ¿no? Porque ya estaban queriendo construirle monumentos Bueno, y para al tipo, ¿no? adelantarnos a la película, que la vamos a transmitir, la vamos a dar ahora un rato más, cuando se echó la película, efectivamente mucha gente creyó cómo se trataron de guardar el secreto Sí, 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 sí. o también Sí. hubo especie de juego también lo que se llama la prensa, Exactamente. ¿cómo se dice? Sí. Cuando invitaron a la gente a ver la película o a la prensa, se le decía, ¿esto es un invento o jugaron o siguieron el juego? Exactamente, al contrario de hoy, en donde hemos hablado un poco Del spoiler. del tipo de trabajo al que pertenece lo que van a ver, obviamente por estar en un ambiente como este, ¿no? Donde la gente entiende bien estas cosas. Al contrario de lo que hicimos aquí, cuando sacamos la película en el Ecuador, toda la campaña fue falsa. Comenzamos incluso por una página en Facebook que se llama, de la Fundación Marcelo Chiriboga, ¿no? Creamos esta página, eso fue lo primero que hicimos, porque la película además fue estrenada en internet, ¿no? Durante un tiempo limitado, pero gratuita y masiva y abiertamente, como para llamar la atención sobre la película y ser una forma de promoción de la misma también. Entonces, todo comenzó con esta página de Facebook, Fundación Marcelo Chiriboga, donde al comienzo, más que hablar de la película, tratábamos de posicionar al personaje, ¿no? A través de artículos y cosas que habían salido sobre Chiriboga. Entonces se fue creando esta expectativa, ¿no? Esta expectativa de descubrir una figura, al parecer, olvidada por diferentes motivos, y esto interesó mucho a la gente, ¿no? Es lo que te decía un poco al comienzo. Cuando yo leí el libro de Donoso, obviamente sabía que estaba leyendo una ficción, pero en el fondo, ¿Qué ganas? qué ganas de que fuera cierto, ¿no? ¿Qué pasaría si? Es un poco las preguntas que vienen a la mente. Y es lo que pasa con el público también en muchos casos, ¿no? Hay una avidez de estas figuras siempre en los países, ¿no? Y en el Ecuador fue muy curioso lo que sucedió con la película, porque, bueno, la estrenamos en internet, entonces mucha gente la vio y la comentó y se volvió una cosa como viral, ¿no? Entonces, y efectivamente mucha gente se creyó el cuento, ¿no? E iba la gente eso fue lo más lindo que pasó, ¿no? Que la gente iba a las librerías a buscar los libros de Chiriboga, ¿no? Y yo recibía llamadas de los libreros. ¿Y los libreros estaban preparados? Los libreros estaban desconcertados. O sea, los libreros Tenían un bestseller. me llamaron algunos, un poco, ellos en algunos casos tampoco sabían muy bien de qué se trataba todo esto. Pero un par de veces me llamaron los libreros molestos, ¿no? Porque no sabían cómo manejar el asunto cuando les decía a esta gente que llegaba con toda esta, Claro, porque además, con toda esta ilusión de conseguir la línea imaginaria de Chiriboga, que le digan, no, ese libro no existe, el autor tampoco, a ustedes le han engañado.
Era un papel muy incómodo. Pero ¿cómo? Si lo vimos en un documental el otro día. No, y ¿Cómo además, es bueno, posible? obviamente el documental era un momento aquí, muy incómodo para los libreros. quizás ¿no? no sé si lo pasaríamos mejor usted viendo el documental antes o viéndolo ahora, pero el documental también hay que, después vamos a ir entrando en el documental si tenemos tiempo, pero parte con una famosa entrevista que es de culto, en el sentido que muy pocos autores latinoamericanos tuvieron el acceso, que es el equivalente a haberse ganado el Cervantes un poco, ¿no? Haber ido invitado a ese programa de televisión española. Sí. Entonces, que se llama Joaquín, ¿no? Joaquín Soler Serrano. Joaquín Programa Soler Apolo. Serrano era una especie de entre Christian Vanken, pero con dinero. Era un programa como... No, incluso la estética es bien fascinante porque es como un super estudio, casi kitsch, donde los escritores fuman, en blanco y negro, que no es frívolo, pero tiene algo como de Eurovisión, donde están una hora más o menos los escritores, ¿no? Y también lo que me contaba Javier, que también invitaban actores, políticos, no solo era de escritores, era en un mundo mucho más amplio, y los escritores básicamente podían hacer lo que querían, y se ha vuelto, en América Latina no existía el equivalente, entre otras cosas, porque no había una televisión acá de ese tipo, no existía la vocación, ni el terreno, ni la libertad democrática. Entonces, hay más o menos 10 o 12 personas claves del boom, incluyendo Borges, que no es del boom, tuvo una hora y más hablando en televisión sin comerciales y haciendo literalmente lo que querían, fumando, conversando, cambiando de tema. Ahí está Vargas Llosa, está Fuentes, está Manuel Puig, que el otro día lo vimos en clase. ¿Quién más está? Está Rulfo. Está Rulfo, que eso es muy raro que esté claro, Rulfo. es un formato que hoy sería inconcebible en la televisión, ¿no? Dos personas hablando durante una hora. Y fumando. Y además se da el caso O tomando. en algunas entrevistas. Por ejemplo, la de Rulfo y la de Onetti. Son entrevistas muy raras, con unos silencios muy incómodos, porque claro, Rulfo responde con monosílabos a las preguntas y Onetti está borracho, ¿no? Entonces se producen... Hoy lo editan, no lo se editan. producen estos silencios incómodos que ahora serían imposibles, pero que en ese contexto son unos momentos increíbles, ¿no? No, y tiene como algo archivo. de triunfo también porque como que este Joaquín que invita es como diciendo, han llegado aquí a la madre patria y están triunfando y mira este latinoamericano. Entonces, claro, la película de él también es para enredar y hace totalmente legítimo ir a pedir libros de Chiriboga a las librerías de Quito, de Guayaquil, porque parte, no es solo un documental de alguien raro que nunca se ve, de que hablan solo los amigos, porque también existe ese documental de que una banda de rock que nunca grabó un disco. No, aquí sale un escritor que triunfó y que fue a este programa. De hecho, la película parte con algo notable y que realmente un ejercicio de estética y me imagino con la tecnología que existe ahora, tú recreas el programa y se ve exactamente igual como si se hubiera filmado al año 71, ¿no? Eso es realmente... Claro, por eso uno realmente cuesta no creer que no es creíble, digamos. Cuesta no creer que no es verdad. En ese sentido, estuvo bien ir a comprar libros a las librerías. Claro, y en realidad es lo que pasa con este tipo de trabajos. Eso es lo apasionante, ¿no? de este género que en realidad confunde los límites entre lo real y lo ficticio. Lo que pasa es que cuando nosotros vemos la estética documental, ¿no? Entrevistas, material de archivo, una voz de narrador, en muchos casos, es un lenguaje que de alguna forma nos remite por tradición o por costumbre, nos remite a ideas como la veracidad, lo objetivo. Estamos viendo algo que está vinculado con la verdad, simplemente por tener este formato, ¿no? De gente entrevistando ante una cámara, hablando ante una cámara en formato de entrevista. Hay fotos en blanco en blanco y negro, una voz, un narrador serio, que serio, está que da chistes, exactamente. claro. Es todo un lenguaje que por años ha estado vinculado con lo la veraz, veracidad, claro. se podría decir, ¿no? Entonces, este género, de alguna forma, rompe con eso y plantea otras posibilidades. Y entonces se crea este efecto se crean cosas
muy locas, ¿no? En los espectadores cuando ven este tipo de trabajos. Se rompen los... Claro, uno se puede sentir traicionado o extremadamente fascinado. Sí, de alguna forma, pero tampoco se trata de engañar al espectador, eso es importante, porque no se trata de eso. Además, se supone que una de las características principales de los falsos documentales es que contienen, todo falso documental que se precie contiene pistas de su propia falsedad. Entonces, tarde o temprano, el espectador normalmente se da cuenta de que lo que le están contando no es así, pero nuevamente sucede lo que pasa siempre que leemos una novela o que vemos una película, el pacto de la ficción. La gente, de todas formas, Prefiere. sigue el juego, de alguna forma. Entonces, es más que engañar al público, se trata de le invitas a una especie de juego, ¿no? No, y también a una realidad, lo que dirían ahora realidad paralela o plan B, porque también estás hablando de un mundo que existe, o sea, está Europa, este programa de televisión, después Ecuador existe, Claro. no nació en un pueblo que no existe. Al Claro. menos yo entiendo que los conflictos políticos son reales. Todo eso es real, claro. Entonces no es como que él vivió en el planeta Marte. Aquí, Exactamente, las hay un cosas que ocurrió- contexto histórico que sí es real y y con material de archivo de esos verosímil, conflictos, claro. Exactamente. Ahora, en un momento hablamos que Chiriboga muere, digamos, muere en Iowa, ¿no? Si mi memoria no me falla, creo que muere en Iowa o casi inmediatamente después de Iowa. Bueno, depende de cuál Chiriboga. No, del Donoso, del verdadero. Yo ya siento que... o del Chiriboga por escrito. Ya. Sí. No, porque también tú perfectamente has dicho ya, Chiriboga, y ahí tu mujer ha dicho, bueno, no hay presupuesto, habría que ir a filmar a Iowa, lo que sea. Chiriboga, Donoso lo hace morir en Iowa y insinúa una suerte de bibliografía, que también es algo fascinante, y ahí volvemos al comienzo con lo que decía Bolaño, que Bolaño tenía yo creo, realmente una obsesión de inventar. Yo creo que Bolaño anotaba un día en la mañana, ya, fulano de tal, Pedro González, imaginarse todos los libros que escribió, todos los ensayos. Uno más o menos puede intuir cuáles eran los libros que escribió Chiriboga siguiendo la huella de Donoso. Pero tú te saltaste el obituario, por lo tanto te dio una libertad inmensa para ver, Sí. Pero sí haces la génesis, que es un escritor ecuatoriano que como Ribeiro, como casi todos, tú tienes razón. O sea, incluso Donoso dice ahí en la historia del boom, yo no hubiera podido ser parte del boom si yo no me hubiera ido de Chile, porque un escritor que vive en su propio país no puede hacer nada, excepto morirse de hambre y sufrir. De hecho, es muy patético, a mi gusto, como Donoso que dice, Fuentes, por favor, ayúdame a salir de Chile, porque en Chile yo no puedo escribir, yo no puedo leer, este es un país asfixiante donde todo el mundo habla y habla y habla y no te dejan escribir. Entonces, en ese sentido, Chiriboga, Marcelo Chiriboga, el ecuatoriano tuyo, también se tiene que ir del país. ¿Cómo tú inventaste su bibliografía? ¿Qué tipo de escritor te imaginaste? ¿Eran libros que a ti te hubiera gustado que él hubiera escrito, o te pareció que él tenía que escribir libros más parecidos a los libros que estaban escribiendo sus colegas? Tú dijiste, este es su conversación en la catedral, este es El llano en llamas. ¿Te imaginaste qué tipo de libro? Y cuéntanos un poco qué libros te escribió y cuál es un poco su biografía en 2 palabras. Ya. Sí, es un poco lo que decíamos antes. Para crear mi versión de Chiriboga, digamos, investigué mucho sobre los escritores reales del boom. Y estuve leyendo varios libros sobre sus vidas, varias biografías, autobiografías incluso, sobre los principales escritores del boom. Y encontré, efectivamente, como tú dices, algunas cosas que tenían en común, como es el hecho de salir de sus países en algún momento. Todos, de hecho, salen. No hay ninguno de los grandes, digamos, del boom que no sale de su país, por ejemplo. Ya sean las buenas o las malas. Ya sea en las buenas o en las... Casi siempre... En las malas. En muchos casos por temas políticos, pero no solo. Es gente que Son errantes.
que decide viajar de alguna forma, ¿no? Y casi todos van a París, por ejemplo, ¿no? Entonces, comencé a detectar cosas que todos tenían en común, ¿no? El viaje, el desplazamiento era uno de ellos. Pero claro, al mismo tiempo tenía mucha libertad para, nuevamente, para inventar el tema de los libros. Donoso, por ejemplo, solo da un título de la obra de Chiriboga, que es La caja sin secreto. Y por eso la película que ustedes van a ver se llama Un secreto en la caja. También es un juego un poco con ese título. Pero no da detalles del contenido. Entonces, esa parte en realidad es la que más me interesaba a mí, ¿no? Inventarla. Inventarla. Y para eso, nuevamente, como les decía antes, ¿no? Todos los escritores de esa época de alguna forma trabajaban y se interesaban mucho por las historias de sus países, y siguiendo esa lógica, me di cuenta en algún punto que las novelas de Chiriboga y la vida de Chiriboga tenían que estar marcadas por un hecho que para mí me parece clave para entender el Ecuador del siglo XX, que es la guerra del 41 con el Perú. Bueno, y además tenías que imaginarte qué edad tenía, ¿no? También. Exactamente. En realidad, un poco la base para el guión, que llegamos a tener una especie de guión que en realidad, más que ser un guión de hierro, era un punto de partida para el rodaje, ¿no? Y que luego fue de alguna forma reescrito a través de las improvisaciones con los actores y todo esto. Pero el guión que llegamos a tener, ¿no? Que ya tenía más o menos la forma de lo que van a ver ahora, mejor dicho, la base para ese guión fue una cronología. Fue lo primero que hicimos con mi hermano, que es escritor. Y lo pasaron muy bien, deduzco. Y que en ese momento además vivía fuera del país, entonces teníamos esta cronología que nos enviábamos de ida y de vuelta, y en cada ida y cada vuelta agregábamos o quitábamos alguna cosa, ¿no? Entonces una cronología de años, de acontecimientos históricos, que un poco la lógica era esa, ¿no? Algo pasaba en este año, algo histórico real, y ese evento histórico real afectaba de alguna forma la vida de Chiriboga. Tenía que cambiarse de ciudad, ¿no? Tenía que hacer algo. Entonces estuvimos trabajando muchos meses durante esa cronología de años y de obras y de hechos históricos, un poco para que todo Y también eso iba afectando la obra. Y esa era la idea. O insinuando la obra. Esa era la idea, que hechos históricos del país afectaban la vida y por lo tanto la obra de Chiriboga, ¿no? Y eso se da mucho, quizás no tanto en Donoso, pero sobre todo en García Márquez y en Vargas Llosa. Está muy bien. Sí. Entonces, un poco para responder tu pregunta, y ahora conecto con otra cosa que me acabo de acordar, es, me di cuenta que la novela principal de Chiriboga se tenía que llamar La línea imaginaria, ¿no? Y que trata o explora, mejor dicho, Una frontera. el conflicto, las fronteras y el conflicto limítrofe entre dos países, entre Ecuador y Perú, a través de una guerra. Entonces, una novela de guerra, ¿no? Es una novela, pero más que de una guerra. Novela, disculpa, que no se ha escrito. O sea, nunca nadie ha escrito esa novela, porque ahí yo no me soy tan experto en. No, esa es la parte final de lo que te quiero contar. A mí se me ocurrió esta idea, ¿no? Que sea una novela, que la gran novela de Chiriboga sea una novela un poco de guerra, pero no una novela épica de guerra, sino más bien de una guerra, de una guerrita, ¿no? De una guerrita casi insignificante y completamente kafkiana, en donde los soldados no tienen ni siquiera armas para. En fin, ya van a ver más sobre ella en la película. Y obviamente tenía que ver con esta guerra real del 41 con el Perú, que fue muy importante digamos que fue clave para entender al Ecuador, lo que pasó después de esa guerra, ¿no? Porque en esa guerra el Ecuador pierde buena parte de su terreno, pero hay muchas cosas, ¿no? Se sigue utilizando el mapa anterior, en fin, hay muchas cosas que ya van a ver en la película y sería inútil adelantarlas, pero lo que te iba a contar, lo interesante es que
luego de ya definir ese tema como el tema de la línea imaginaria, esta novela de guerra, sobre la guerra entre dos países latinoamericanos, encuentro en uno de los libros que estaba utilizando para la investigación, un libro que recoge la amistad entre García Márquez y Vargas Llosa, descubro de alguna forma que ellos en algún momento tuvieron el proyecto de hacer una novela a cuatro manos sobre, nuevamente, una guerra o un encuentro fronterizo que había habido a comienzos del siglo XX entre Colombia y Perú. Entonces me di cuenta que no era tan descabellado y que todo de alguna forma iba encajando. Eso es lo unas cosas que van a ver que todos los libros podrían existir, que todo calza y es totalmente creíble que lo hubiera podido hacer Chiriboga, digamos, y que Chiriboga claramente... Ya, se nos está yendo el tiempo, hay que dar la película. Sí, me gustaría quizás poder abrir digamos, la discusión a la gente que está aquí viendo. No sé si es que alguien tiene alguna pregunta y le gustaría participar de esta conversación. Bueno, por mientras... Voy a partir con una es, ¿por qué si es tan mediático Chiriboga en Donoso? La primera pregunta que le hace Joaquín Soler, digamos, el famoso entrevistador español, dice como hemos tenido la gran oportunidad de alguien que no habla. O sea, tú lo haces como una especie de Salinger ecuatoriano o de Pynchon, que es como la única vez, porque tú usas la entrevista, es clave esa entrevista de la televisión española porque Chiriboga da la cara, ¿no? Y supuestamente fue como algo que se logró, casi fue un error de Chiriboga herido, ¿no? Sí. ¿Por qué se te ocurrió hacerlo más salingeriano, pinchiano que ultramediático como Vargas Llosa, que habrían 20.000 imágenes? Creo que era más interesante así, ¿no? Es una película que además que juega mucho con la idea es una película de pocos recursos. Pero no parece. Pero claro, esta entrevista era clave si es que la manejábamos como la única aparición televisiva de Chiriboga, cobraba una importancia mayor que si decíamos, esta es una más, ¿no? Entonces, claro, pero ya el trabajo con el actor, digamos, en ese sentido, fue, como tú decías, que sea un autor más enigmático, por llamarlo de alguna forma, que mediático. Y el ¿no? actor... Más bien un autor con cierta timidez y cierto rechazo a lo mediático. Es un poco esa la impresión que da él, ¿no? Como alguien que no está acostumbrado a ese mundo. ¿El actor que está muy bien es un actor conocido o efectivamente la gente también podía comprarle que era un verdadero Chiriboga? Esa es una buena pregunta porque, claro, hay un par de actores en la película que son relativamente conocidos en el país. Entonces, eran también cosas que nosotros nos planteábamos, incluso al momento de escogerlos para el casting, ¿no? Hasta qué punto la gente se daría cuenta de quiénes son y por lo tanto se caería un poco el juego. Pero finalmente optamos por trabajar con ellos, sobre todo por su calidad actoral y nuevamente pensando en esta idea de que un falso documental a la final no se trata de engañar a nadie, sino de establecer esta especie de juego donde efectivamente muchísima gente, incluso habiéndoles visto en algún lado a estos actores, nuevamente es esto del pacto de la ficción, ¿no? Se quiso creer el cuento, de alguna forma, o quería comerse el cuento, o tenía esa necesidad. A pesar de ver esto, ¿no? Estas evidencias, ¿no? Un actor que le has visto en alguna otra parte, tampoco son actores así famosísimos. Bueno, el actor de Chiriboga acaba de aparecer en una película que la vi hace poco, una película argentina que se llama La Cordillera, donde hacen una especie de encuentro de presidentes latinoamericanos y él es el presidente ecuatoriano. Entonces me pareció genial cuando lo vi. ¿Hace presidente de Ecuador? Sí, qué buena, sí. Y Paulina García hace de Bachelet. ¿Alguna pregunta antes de apagar las luces y ver la película? Que supongo que ya todos tienen muchas ganas. No sean tímidos. Mientras hacemos los preparativos, podemos recibir algunas preguntas.
Hola, primero te quería preguntar, es una pregunta que es dos pero en una sola. No he visto la película todavía, pero mientras hablaban me acordaba de Un tigre de papel, de Luis Ospina, y quería saber si había sido un referente y también cómo reforzar algo que ya han mencionado un poco, pero que me parece súper interesante en la película de Ospina y que es como la creación del personaje y que se hace muy fascinante para el espectador, pero donde están todas estas entradas que tienen que ver con hechos reales de la época. Entonces, estuviste contando un poco que efectivamente en tu película eso también está y quería saber como qué tanta relevancia tiene eso, o sea, si eso está al servicio de como reforzar esa ficción como para que se haga más real o tiene un peso también en términos del grado de documentalidad que sí existe en ese ámbito, ¿no? Como lo que está arraigado en lo histórico y en los personajes reales. Sí, sí, efectivamente, Un tigre de papel fue también un referente para la película. Yo la conocí tardíamente, digamos, cuando ya estaba escribiendo y avanzando con los procesos de mi película. Pero tienen cosas en común en el sentido de, y esto tal vez contesta la última parte de tu pregunta, en el sentido de que tanto Marcelo Chiriboga como en el caso de Un secreto de Un tigre de papel, Pedro Manrique Figueroa, son estos personajes, además vinculados con el mundo del arte, porque Pedro Manrique Figueroa es el pionero del collage y del goulash en Colombia. Estos dos personajes son excusas para hablar de otras cosas, ¿no? Para hablar de cosas reales, para hablar un poco en ambos casos también de la historia de esos países a lo largo del siglo XX. Pero también tienen cosas diferentes en el sentido de que en Un tigre de papel toda la gente que aparece en los testimonios, en las entrevistas, es gente conocida, que aparece con su nombre y apellido, ¿no? Como si aquí hicieran un falso documental y entrevistarían a Alberto Fuguet, que sale con su nombre, hablando de Chiriboga o de algún otro escritor falso que alguien se quiera inventar. Y efectivamente son personas reales, ¿no? Un poco como en la línea de Selig, de trabajos clásicos como Selig, donde por ejemplo aparece Susan Sontag, es una de las entrevistadas en Selig, y eso obviamente le da incluso más verosimilitud a todo, ¿no? Pero en nuestro caso, bueno, volviendo al caso de mi película, es divertido lo que pasó, porque originalmente la idea un poco era hacer eso, en un momento inicial. El plan, digamos, ideal era un poco viajar por algunas ciudades latinoamericanas entrevistando gente vinculada con el boom, ¿no? Había el interés todavía de entrevistar a Carlos Fuentes, que estaba vivo. Te estoy hablando hace unos 7 años, más o menos, 7, 8 años que arrancó el proyecto, que se estrenó hace un par de años. Entonces había esa idea, por ejemplo, de entrevistar a Carlos Fuentes, de entrevistar a Bryce Echenique, gente así, ¿no? Y a partir de testimonios reales, hablar de Chiriboga. Pero por temas de presupuesto, en algún momento, y creo que fue mejor, decidí que todos los personajes alrededor de Chiriboga también sean inventados, también sean ficticios, ¿no? Entonces, esa es la diferencia principal con Un tigre de papel. Pero una cosa muy divertida, tenemos que realmente apagar, ¿no? Pero es muy divertido como los traductores, el profesor americano, la editora, todo eso está muy bien captado, es como un ADN que existe o sea, nos escribíamos por mail con la Cecilia riéndonos a gritos, porque realmente es gente que uno ha conocido, ha visto y son cortados directamente con o sea, realmente parecen reales, o sea, son iguales. Sí, Estos sí. profesores, el experto en Chiriboga. Bueno, ¿qué les parece? Es que damos un aplauso a Alberto y Javier. Muchas gracias por esta conversación.